Esta semana, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a continuar en esta serie que hemos titulado Fundamentos. Y vamos a condensar lo que hemos venido hablando estas semanas anteriores. Vamos a condensar lo que hemos hablado acerca del arrepentimiento. Si usted ha estado bien juicioso, lo recuerda. Y lo que la semana pasada, así muy someramente, hablamos acerca de la fe. Vamos como a juntarlo un poquito y a hablar de algo más que el Señor quiere que hablemos en esta noche. Mateo capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo número 8, dice la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dejémoslo hasta ahí nada más. El texto continúa, el relato continúa, pero vamos a detenernos por un momento a pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que nos hable. Resulta que Juan el Bautista, la palabra da testimonio de él. Y he citado el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, donde dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista tenía esa comisión, ese encargo de Dios. Y su encargo era preparar el camino a Jesús, al Mesías. Por eso él predicaba, él hablaba, bautizaba, por eso ya se llamaba así, la Biblia lo relata. Bautizaba para el arrepentimiento de los pecados y decía, y tenía una predicación, y me gusta mucho esto, porque lo de Dios siempre es exacto, es preciso. Y Juan el Bautista predicaba, así como veo más adelante a mi Señor Jesucristo predicando, diciendo: arrepentíos, porque el reino del Señor se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y hablaba y daba testimonio de Jesús y decía: el que viene tras de mí, no soy digno ni de atar su calzado. Y hablaba de Jesús y predicaba el arrepentimiento. Y como cosa rara, les hablaba fuerte a los fariseos y a los saduceos, a los de las sectas de la alta sociedad en aquella época, a los mismos que mi Señor Jesucristo tiempo después también les hablaba fuertemente. Entonces, qué importante y qué poderoso ver que las personas que son puestas por el Señor, las personas que son establecidas por el Señor, tienen un objetivo claro y están alineados con nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Juan el Bautista predicaba: arrepentíos. Jesús, mi Señor, predicaba: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Pero había algo importante, y era lo más notable que hacía Juan, y era bautizar. Y era muy famoso y era muy respetado entre el pueblo de Israel. Dice la Biblia que de tal manera que salía Jerusalén, toda Jerusalén, Judea y la provincia de alrededor del Jordán, muchas personas, multitudes, venían a Juan y eran bautizados en el Jordán. Pero note algo en el versículo número 6.
Dice, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Y haciendo qué? ¿Eran bautizados qué? Confesando sus pecados. Lo dice la palabra, eran bautizados confesando sus pecados. O sea, la gente venía y se arrepentía de sus pecados y los confesaba allí al momento de ser bautizados. Porque era lo que Juan predicaba. Juan predicaba el bautismo para arrepentimiento, para que la gente se volviera a Dios, para que las personas se convirtieran al Señor. Y le repito, desde aquella época era sabido y era evidente, todo aquel que le importaba de verdad Dios, se daba cuenta que aquellos de las sectas, como los fariseos, los escribas, los saduceos, no amaban a Dios, no les importaba a Dios, eran unos hipócritas que usaban la Biblia, más bien los escritos que ellos tenían acceso solamente para su provecho y para su propio beneficio. Y desde Juan el Señor les llama la atención, los amonesta fuertemente, de tal manera que cuando vinieron a querer ser bautizados, Juan el Bautista les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan les estaba diciendo: mire, todos sabemos quiénes son ustedes, y este bautismo es para arrepentimiento. Entonces, ¿ustedes qué hacen aquí? Escúcheme, esa era la confrontación que Juan el Bautista le hacía fuertemente, vehementemente a los fariseos y a los saduceos. Les estaba diciendo: ¿por qué quieren huir de la ira venidera? Que están como pensando que si se bautizan, de pronto toda la maldad que tienen encima y que planean seguir haciendo, no los va a alcanzar las consecuencias de ello. ¿Ustedes creen eso? Por eso Juan les dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras, terrible. Y les llama la atención y les dice: haced pues frutos, que se note, que se les salga, que se les note que están arrepentidos. ¿Sí? Eso fue lo que les dijo Juan. Le repito, es como que Juan les dijera: mire, este bautismo es para arrepentimiento. Escúcheme, este bautismo es para los que están arrepentidos. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Ustedes no están arrepentidos, en pocas palabras les dijo. Ustedes no están arrepentidos, ustedes quieren seguir haciendo su maldad. Ustedes quieren seguir haciendo lo malo delante de Dios, usando las escrituras para sacarle provecho a la gente, para sacar provecho de la gente, para explotar a la gente, para despojar a las viudas, lo que luego Jesús nuestro Señor saca a relucir más adelante. Ustedes no están arrepentidos. Y eso es lo que queremos hablar en estos días. Como estamos hablando de fundamentos, hablemos del bautismo. El bautismo en agua, aquel paso de obediencia tan importante que nosotros damos como hijos de Dios, como creyentes. Pero es importante como sacudir un poquito nuestros fundamentos y saber por qué lo hacemos. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué fue necesario si no lo ha hecho? Si tal vez usted lleva un poco de tiempo en la vida cristiana y está pensando bautizarse, ¿por qué debo hacerlo? ¿Para qué es el bautismo? Y aquí Juan el Bautista, con esta escena de los fariseos y los saduceos, nos deja ver muy claramente para qué es el bautismo. ¿Qué representa el bautismo? El bautismo es para arrepentimiento, tal cual como Juan el Bautista lo predicaba. Es para aquellos que están arrepentidos, pero hay que arrepentirse y hay que confesar los pecados. Por eso le dije ahora que aquí vamos a condensar un poquito los temas que hemos visto anteriormente. Hace 2 semanas hablábamos del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un sentimiento de culpa, ¿sí? De compunción, pero que lleva reforma, que incluye reforma. Eso quiere decir el arrepentimiento. Y por eso Juan les decía a ellos: ustedes no están reformados, ni quieren ser reformados. Ustedes no están arrepentidos. Les repito, arrepentimiento, ¿qué quiere decir? El arrepentimiento me lleva a un cambio. Y Juan los confrontó con esto.
Ustedes no están arrepentidos, ustedes no quieren un cambio en sus vidas, ustedes no quieren nada. Ustedes solo quieren aparentar. Ustedes solamente quieren que la gente los vea y llenar la pupila y el requisito y ganar credibilidad de la gente. Ustedes no quieren nada más. Como lo estamos viendo los domingos, las características de la justicia de los fariseos y de los escribas. Esa justicia que dice el Señor que tenemos que superar. Entonces, el bautismo es para aquellos que estamos arrepentidos y que queremos ser reformados. Eso de ser reformados como que sobra, ¿no? Porque ya el arrepentimiento en sí incluye reforma. Lo vimos y lo estudiamos. Entonces, el bautismo, perdón, es para aquellos que realmente quieren un cambio en sus vidas, una transformación. Y que son confrontados y que han podido entender que es necesario confesar sus pecados. No como lo hacíamos en la religión tradicional. No es que usted tenga que sacar una cita conmigo y decirme, acúsame, pastor. Como antes lo hacíamos, acúsame, padre. No, y contarme porque yo hice esto. Yo recuerdo que yo una vez me confesé. Pero yo no sé, yo no sabía lo que estaba haciendo realmente. Y yo me inventé un montón de cosas, porque había que hacerlo, porque mis papás me decían, tiene que confesarse. Yo no era consciente de lo malo que hacía, yo pensaba que era todo bueno, pero entonces me inventé varias cositas y lo dije ahí y me mandaron a hacer varias cosas. No es así como lo hacíamos antes, no es que usted tenga que ir donde un hombre y confesarle todos sus pecados, no, confesar sus pecados ante Dios, ¿sí? Confesar, ¿qué es confesar? Confesar, según el griego, en estas palabras que usan aquí, en este versículo, en el 18:43, confesar quiere decir reconocer, asentir, concordar completamente, declarar. Tiene que ver con algo dicho, tiene que ver con palabras. Escúcheme, esa referencia 18:43 con estos significados me llevan al 30:56 también. Y el 30:56 dice que es algo dicho, incluso en el pensamiento. O sea, confesar tiene que decir algo tiene que ser algo que yo digo, no puede ser en mis pensamientos. Es algo que yo digo, que yo pronuncio y en lo cual yo reconozco, yo concuerdo completamente con Dios, yo declaro. Lo hemos hablado en otras oportunidades, pero sé que no nos hace mal recordar lo que es confesar. No nos hace mal recordar esto. Reconocer, ¿qué es reconocer? Decir, sí, yo lo hice. ¿Sí o no? Ya reconoció. Cuando alguien no reconoce, ¿qué pasa? Mire, es que yo vi que usted dejó caer eso y se quebró. No. ¿Qué es lo contrario o qué hace una persona cuando no reconoce? Se justifica, ¿sí o no? Se justifica, busca sus propios argumentos y se justifica ellos mismos en su propia opinión, en su propia prudencia, en su propia justicia. Pero el Señor está diciendo aquí que confesar es reconocer, es decir, Señor, reconozco que hice esto. Lo reconozco, yo fui. Ese que gritó esta mañana allá en la cocina, ese fui yo, Señor, qué vergüenza. Está reconociendo, eso es confesar. Dice asentir es aceptar. Eso es asentir, aceptar, o sea, como quien dice sí fui yo. Sí, yo me hago responsable, ¿sí? Me hago responsable, confieso, digo. Tiene una característica, dice concordar completamente. O sea, no contradice nada, ¿sí? De la verdad no contradice nada, concuerda completamente. Lo que haya hecho. Me dio ira, Señor, es verdad. Completico, como es, yo lo hice. Señor, me dio susto, me dio miedo y dije una mentira. Yo fui, Señor, me da vergüenza, me siento mal, pero lo reconozco. Y finalmente, otro de los significados de la palabra confesar quiere decir declarar.
Declarar, declarar. ¿Qué es declarar? Declarar es contar la verdad. Eso es declarar. Declarar es contar la verdad a detalle. Mire lo que vamos enriqueciendo en entendimiento de la palabra confesar, porque tiene que ver con lo que se hacía a la hora de bautizarse. ¿Sí? Dice la Biblia que eran bautizados por Juan en el Jordán confesando sus pecados. O sea, ellos llegaban y, Juan, quiero ser bautizado, listo, entonces confiésale a Dios tus pecados. Y ellos ahí decían, empezaban a hablar, Señor, mira, yo soy mentiroso, yo he hecho esto, y le confesaban a Dios sus pecados, eran bautizados porque querían cambiar, querían ser transformados. Y entonces es importante esto, es importante que nosotros sepamos que un punto importante una fase importante del arrepentimiento, del proceso de arrepentimiento, es la confesión. Si yo realmente estoy arrepentido de lo que hice, entonces yo voy a confesar. Sí, porque no tiene sentido y no es coherente que yo diga estoy arrepentido de haber dañado algo por aquí, no sé, hice un daño, cometí un error y dañé algo y estoy arrepentido, pero me quedo callado, me quedo calladito y no le digo a nadie. Y dejo que por allá culpen a otro y que lo pongan a pagar a otro. No, eso no es arrepentimiento. Cuando yo estoy arrepentido de algo, de un daño que hice, de un pecado que cometí, de algo que hice, entonces yo voy y confieso. Así no me pillen, así no me acusen. No necesito que me acusen. Si yo estoy arrepentido, voy y confieso. Voy y declaro y digo, mire, yo iba pasando por aquí y resulta que venía enojado y yo vi ese balón y con ira le pegué una patada durísimo y fue y se clavó en ese chuzo de arriba y se estalló. Yo lo hice y me hago responsable. Y nadie lo buscó. No, él mismo fue y declaró. Ese es arrepentimiento que contiene confesión. Si yo estoy arrepentido, confieso. ¿Sí? Otra vez, si yo estoy arrepentido, confieso. Si no estoy arrepentido de verdad, si lo que siento es un remordimiento, más no arrepentimiento, pues me quedo callado y me da lo mismo. Pero cuando estoy realmente arrepentido, confieso, hablo, saco a la luz lo que hay en mi corazón. No me quedo callado. Declaro, reconozco, acepto y lo hago hablando. Y cuando es un pecado, entonces voy a Dios. Y le reconozco al Señor y le acepto al Señor y concuerdo con el Señor y le declaro al Señor mi pecado. El salmista lo decía de esa manera: mi pecado te declaré. Declarar, lo que es declarar, le repito, contar la verdad a detalle. Eso es declarar. Y eso incluye la confesión. Y la confesión hace parte del proceso de arrepentimiento. Y el bautismo es para aquellos que están en ese proceso de arrepentimiento, que están arrepentidos, que quieren un cambio, una reforma en sus vidas. Es importantísimo esto. O sea que, ¿por qué no bautizar a un bebé? ¿Por qué no coger a un niñito bebé chiquito, no sabe hablar, no tiene conciencia de la realidad? ¿Por qué no bautizarlo? Porque no tiene conciencia y no tiene de qué arrepentirse y no tiene la capacidad de arrepentirse, ya que arrepentimiento contiene el hecho de yo confesar, y confesar requiere palabras. Y el bebé no sabe hablar. Segundo, no es consciente de la realidad, por lo tanto no se inculpa de pecado. Entonces el bautismo es para arrepentimiento, no es para un bebé. Es sencillo, ¿verdad? No necesitamos mucha teología para entenderlo. Es para arrepentimiento, es para aquellos que quieren una reforma en sus vidas, están arrepentidos, quieren cambiar de vida, quieren ser reformados. Aquí estoy, Señor, cámbiame, transfórmame, estoy decidido, determinado. Entonces me bautizo, porque el bautismo es para el arrepentimiento. Y por eso es que Juan el Bautista confronta a aquellos saduceos y fariseos y les dicen: ustedes tienen, primero, antes de estar aquí, ustedes deberían de dar fruto de un verdadero arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes no están arrepentidos. Listo, una persona
¿Por qué se le capacita, al menos aquí en nuestra congregación, por qué se capacita a una persona antes del bautismo? Porque es un requisito de la congregación, es un orden que se lleva así. Pero ¿por qué se capacita? Porque es necesario que la persona sepa lo que está haciendo, sea consciente. Entre más consciente mejor, porque si somos conscientes de lo que Dios nos perdonó, entonces vamos a estar realmente arrepentidos, vamos a estar dispuestos al cambio, a la reforma del Señor y vamos a estar arrepentidos de verdad, de todo corazón. Pero si yo no tengo la conciencia, y ahí volvemos otra vez al proceso de arrepentimiento, si yo no soy consciente de verdad de que lo que hice es malo, está mal hecho, pues no me voy a arrepentir, sencillamente no me voy a arrepentir porque pienso que está bien. Entonces, no, pues sí, yo insulté al vecino, pero es que él me insultó primero y pues yo no creo que eso sea malo, yo me defendí. Sí, yo le puse un puño en la cara al otro porque pues vino aquí a insultarme y pues no, yo me defendí. Tampoco es que yo sea tonto y me vaya a dejar. Listo, esta es la justicia del hombre. Todavía hace falta que entendamos qué es la justicia de Dios, y entendiendo la justicia del Señor, entonces comprendemos que nuestra justicia nos sirve y ponemos en su lugar cada cosa, y podemos entender que no importa que la gente haga lo malo, yo puedo hacer lo bueno y estoy capacitado por Dios para hacer lo bueno, así nadie más lo haga, porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí, y que lo que el Señor quiere que yo haga es que yo venza con el bien el mal, que el mal no me venza a mí y me ponga a hacer lo malo, no, que yo pueda vencer el mal con el bien, porque el mal no puede ser vencido sino con el bien. Y yo necesito entender esto. El nuevo convertido, el nuevo cristiano necesita entenderlo, porque va a estar arrepentido de cosas, pero de otras no, y todavía va a seguir justificándose en otras, pero no. La idea es que cuando demos ese paso de obediencia, no que estemos perfectos, sino que estemos conscientes de todo el cambio que el Señor tiene que hacer en mí. ¿Sí me entendió? Otra vez, y qué bueno que lo apunte. Cuando yo vaya a llegar, cuando algún cristiano llegue a ese paso de obediencia del bautismo, no es que tenga que estar perfecto, no, sino que debe estar consciente de todos los cambios que Dios debe provocar en él. Y consciente de eso, entonces esté dispuesto al proceso. Eso es. Le repito, no es que tenga que llegar perfecto y entonces, me bautizo. No, entonces nadie nos bautizaríamos. No. Es la conciencia que tenemos que tener, porque la conciencia de mis pecados, de mis errores, de mis faltas delante de Dios es la que me va a hacer avergonzar y doler delante del Señor. Y dolido, entonces me voy a apartar del pecado, y eso se llama arrepentimiento. Avergonzado, entendiendo lo vil que hice, que actué, que me comporté, entonces voy a evitar a toda costa eso que me hizo sentir tan mal delante de Dios, eso que me hizo ofender a mi Señor. Lo entendí tan bien que no, yo no quiero eso, realmente es terrible, y lo evita y se aparta de ese pecado. Eso es arrepentimiento, porque provocó una reforma, un cambio de conducta, un cambio de pensamiento. Eso es. Entonces le repito, no es que haya que llegar al paso de obediencia del bautismo perfecto y ya. No, hay que llegar conscientes. ¿Sí? Eso es. Por eso Juan el Bautista aquí les echó, yo creo que ese baldado de agua que le echó Juan el Bautista a los fariseos fue más frío que el agua que estaba en el Jordán, porque los frenó en seco. Ay, ya me imagino las caras de piadosos. Ay, oh, aleluya. Haciendo fila para ser bautizados. Ay, Juan los frena y los vio y les dijo: ustedes caen aquí, ole. ¿Quién les enseñó a huir? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes son unos hipócritas. Ustedes no han arrepentido. Arrepiéntanse primero y vienen para acá, y sí. Pero cuando hagan frutos, cuando den frutos de digno arrepentimiento, de resto no, ustedes no se han arrepentido. Ustedes son sinvergüenzas, hipócritas. Yo creo que ellos quedaron avergonzados. Por eso ellos odiaban. Y lo digo así, ellos odiaban al Señor Jesucristo, odiaban a todo aquel que les hacía ver sus errores. Ay, eso me suena conocido en estos tiempos.
que aquellos que les hacen ver los errores a otros, entonces los apartan y los odian y hablan mal de ellos. Es que eso se creen más que uno. Pues los fariseos hacían lo mismo, porque ellos se creían perfectos y creían que, no, ellos sabían que estaban haciendo mal, pero no aceptaban ninguna corrección. Y no le hacían nada a Juan por lo popular que era entre el pueblo y temían al pueblo. Pero ellos, al igual que a Jesús, a Juan no se los tragaban. No, tremendo. Y Juan los mandó a arrepentirse. Ellos venían a bañarse, a echarse un chapuzón, a quedar bien delante de la gente. Y Juan los devolvió, les dijo: ustedes es una generación de víboras, los avergonzó delante de la gente. Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que el Señor, y es el propósito de Dios. Mire que en la Biblia, y esto es muy bueno, y a mí la Biblia me parece supremamente clara de las cosas que nosotros necesitamos saber, de las cosas que nosotros necesitamos entender, porque la palabra del Señor me deja saber claramente las cosas que Él quiere que hagamos y las que no. Por ejemplo, que la Pascua, que la fiesta de los tabernáculos, que esas cosas eran para el pueblo de Israel, esas cosas eran semejanza, imagen, sombra de mi Señor Jesucristo, ¿sí? Tipología de mi Señor Jesucristo. Que ahora que tenemos a Cristo, que ahora que vino mi Señor Jesucristo, entregó su vida, resucitó, es mi Salvador, vive en mí. Ya no necesito todo lo que era sombra, porque ya tengo al real, ya tengo al verdadero viviendo dentro de mí. Ya no necesito la sombra y la representación de alguien que vive en mí. Pero el Señor Jesucristo dejó establecido cosas puntuales y precisas que nos dijo: háganlo. Cosas como el bautismo, cosas como la Santa Cena. Clarito. Jesús dijo: vaya ahí por todo el mundo y predicar este evangelio, y que creyera y fuere bautizado será salvo. Id y bautizad. Sí, bautizándolos id a ser discípulos por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Con la Santa Cena: haced esto en memoria de mí. Háganlo. Jesús lo dijo claramente. Hagan esto en memoria de mí. Primero, según el Evangelio de Lucas, según la versión del evangelista Lucas, Jesús primero tomó la Pascua, como lo decía la ley, la tomó con sus discípulos, y habiendo comido ya la Pascua, entonces tomó el pan, lo partió, lo repartió y les dijo: esto es mi cuerpo, y estableció un nuevo pacto en su carne, en su cuerpo y en su sangre. Luego tomó la copa y finalmente les dijo: haced esto en memoria de mí. Todas las veces que la bebiereis, hacedlo en memoria de mí. Y está claro, Jesús nos mandó a que fuéramos bautizados, ¿sí? Y podemos seguir leyendo y podemos seguir mirando qué significa bautismo. Por ejemplo, la palabra bautismo 907 dice: significa dejar abrumado. Oiga, dejar abrumado, o sea, como un impacto completo, ¿sí? Como cuando alguien queda muy impactado, es eso, quedar abrumado, como quien queda como en shock, ¿no? Como impactado, como que quiere decir completamente mojado. Esta palabra es usada solo en el Nuevo Testamento como ablución ceremonial, o en otras palabras, como ceremonia de purificación o ceremonia de lavamiento. ¿Sí? Esto significa la palabra bautismo. Esta referencia nos manda también a la otra referencia, que es la 911 del griego, que quiere decir arrollar, inundar, cubrir completamente con fluido, mojar, manchar. Bueno, ceremonia de lavamiento, ablución ceremonial, quiere decir ceremonia de purificación, ceremonia de lavamiento. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces yo me bautizo y quedo limpio de mis pecados? No, lo que me hace limpio de mis pecados no es el bautismo, es la sangre de Cristo cuando yo me arrepiento y confieso mis pecados. ¿Sí? Pongamos las cosas bien en orden, porque es que antes pensábamos que era el río el que se llevaba mis pecados, ¿no?
Y por eso no podíamos bautizarnos en una piscina, en una alberca, porque no, el agua tiene que correr. Porque el agua se tiene que llevar mis pecados. Si no corre, pues mis pecados se quedan ahí y se me pegan. No, no es cierto eso. No es verdad. Eso antes yo lo escuché por allí en algunos hermanos. Y no es verdad, ¿sí? Se puede hacer en un río. Bueno, en ese tiempo lo hicieron en el Jordán, no existían piscinas, ¿no? En aquel tiempo no existían piscinas, pero lo hicieron en el río, naturalmente. Ok, excelente, hagámoslo en un río. Pero si no se puede en un río, lo podemos hacer en una alberca, lo podemos hacer allí, no sé, en un lugar donde haya agua, como dijo el eunuco, ¿no? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Crees que Jesucristo es el Señor? Sí, yo creo. Listo, venga, lo remojo, mi hijo, y lo bautizó. Entonces, no es cierto que el agua se lleve mis pecados a la hora del bautismo. No es cierto. La Biblia no dice eso. Se tiene como una ceremonia de purificación, de lavamiento, según el significado en el griego de la palabra bautismo, no porque el agua me limpie de algo, sino porque es un símbolo de la decisión que yo ya tomé. ¿Sí? Otra vez, el bautismo es un símbolo, es una referencia, ¿sí? Es un acto, podríamos decirlo, de fe, de una decisión que yo ya tomé. ¿Cuál decisión? Pues la que venimos hablando. La decisión de ser cambiado, la decisión de ser transformado, la decisión de ser reformado por Dios y por su palabra. Yo tomé esa decisión, estoy convencido, quiero hacerlo. Y soy consciente de todo lo que tengo que arrepentirme, y he confesado mis pecados, y soy consciente de todo lo que Dios me tiene que transformar, y tengo que permitirle a Dios que me transforme. Soy consciente de mi imperfección, confieso mis pecados ante Dios, me arrepiento, estoy determinado a un cambio en mi vida. ¿Listo? El bautismo simplemente es una representación, es un símbolo de la determinación que confirma la determinación que usted y yo ya tomamos. ¿Listo? Eso es. Por eso es que se tiene como o hace referencia a una ceremonia de lavamiento, una ceremonia de purificación. Sí, así se tenía originalmente en el pueblo de Israel. Era una ceremonia que representaba eso. Y representa eso precisamente por eso, porque dice Primera de Juan 1:10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. No, léalo y verá que es más chévere. Primera de Juan capítulo 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nuestro Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y también ¿para qué? Para limpiarnos de toda maldad. Ok. ¿Y qué leímos en Mateo? Que la gente iba a ser bautizada confesando sus pecados. Listo. Si usted y yo confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y además limpiarnos. Listo. Entonces el bautismo es una representación de la decisión que yo ya tomé y de lo lavado y de lo limpio que me hizo la sangre de Cristo por haber yo confesado mis pecados y estar dispuesto a un sincero arrepentimiento. Eso es. Nos limpia el Señor cuando confesamos nuestros pecados. Pero además de este significado, en este significado me llama muchísimo la atención, dejar abrumado, completamente mojado. La idea general que deja este significado en el griego de bautismo es como algo completo, o sea, como algo que lo cubre todo. Eso es la idea general que deja entender, deja ver esta palabra, ¿sí? Dejar abrumado, completamente mojado, inundar, cubrir completamente con fluido, eso es. Entonces bautizar hace referencia, por supuesto, a ser sumergido, ¿sí? Completamente cubierto de agua, mojado, ¿sí? Pero esa referencia es que Cristo quiere y desea y necesita cubrir todas las áreas de nuestras vidas, todas. Así como somos sumergidos y quedamos tapados por el agua y por unos instantes no nos vemos,
Así quiere el Señor que nosotros estemos en Él. Así como dijo Pablo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es, que la gente que nos vea ya no vea a Héctor Andrés Cortés Blanco, el que conocieron siempre. No, que la gente que me vea pueda referenciar la Biblia y pueda decir, uy, sí, este man es bien. Es como parecido a lo que dice la Biblia. Tremendo, ¿sí o no? Tremendo, eso debería ser. Lo que la gente pueda decir, que de verdad ya no viva yo, ya no haga mi voluntad. No, que yo esté realmente cubierto de Cristo. Eso es. Esa representación, esa simbología es muy importante, porque es lo que Dios quiere. Mire, es lo que el Señor quiere lograr en nuestras vidas. Lamentablemente, por eso es que es muy importante que revisemos nuestros fundamentos. Podemos llevar años en la vida cristiana y no ser conscientes de lo que hicimos también hace años a la hora del bautismo. Porque podemos tener años en la vida cristiana y muchos cristianos diciendo, no, es que Dios no se mete en eso. Hermano, pero tampoco, es que son muy extremistas, es que son muy legalistas. Es que Dios no se mete en eso. Tampoco, es que Dios no se mete en lo que yo como. Él deja que yo coma lo que yo quiera. Y tampoco es que haya que preguntarle a Dios qué comer y qué no comer. No, tampoco. Para eso están los nutricionistas. Sí, es correcto. Pero ¿sabe por qué Dios no se mete allá? Porque usted no lo deja. Porque Dios quiere estar metido en todo lado. Usted sumerge algo en el agua y ¿qué hace el agua? Se mete por todo el rincón, rendija, todo por donde se pueda el agua se mete. Y cubre y moja todo. Esa simbología es importante poder comprenderla. No es que Dios no se meta, es que yo no lo dejo meter. Dios se mete a donde usted lo deje. Sí, y si llega el momento en que usted, no sé, tiene problemas de pronto con la digestión, con la comida, no lo sé, y usted le quiere preguntar al Señor, Señor, guíeme, ¿qué como? ¿Qué cosas como le va a decir? ¿Qué será lo que el Señor no le dice a uno? Sino que es que la fe de uno es la que limita a Dios. No es que Dios se limite y diga, yo llego hasta acá. No, Dios llega hasta donde uno lo deja. Pero si queremos consultarle a Él todo nos va a dirigir. No sé si usted lo pueda creer o no sé si le parezca algo extremista, pero hasta donde usted quiera, Dios lo dirige. Hasta donde yo quiera, Dios me dirige. Ay, pero tampoco es que Dios se meta en lo que yo haga. No, ¿cómo que Biblia, aprender de la Biblia, ¿qué es? De la sexualidad. No, Dios no se mete en eso tan cochino, en eso tan puerco. No, Dios no se mete en eso. Ahí está la cosa. Necesitamos ser sumergidos, le repito, cuando nos metemos a una piscina, cuando nos bautizaron, nos sumergieron y nos cubrieron totalmente de agua. Le repito, por unos instantes ya no nos veíamos, solo se veía el agua. Así quiere Cristo que nosotros estemos llenos de Él. Que ya no nos veamos nosotros, dejemos de defender nuestro temperamento, dejemos de defender nuestra forma de ser. Es que yo soy así. Hermano, pero usted deje de ser tan coqueto con la gente. Deje de ser tan coqueto con las mujeres. Eso no está bien, eso son mañas del mundo. Eso de ay, hermanita querida, un varón, no, hermanita querida, y le da la mano y se queda con la mano ahí y se la soba. Ay, no, tan hermosa que usted está hoy. Es que yo soy así. Es que yo, así soy yo, esa es mi personalidad. No, espere, es que ya no vivo yo. Es que ya me sumergí en Cristo, ¿sí? Es que ya no se trata de lo que yo soy, yo quiera ser o yo sea. Se trata de lo que Dios quiere que yo sea. Y si eso no tiene que ver con lo puro, con lo santo, con lo que es de Dios, entonces lo saco de mi vida, porque ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Ya las cosas que vivo en la carne las vivo en la fe, que es en el Hijo de Dios. Estoy sumergido, estoy en Cristo Jesús. Completo, relleno, sumergido. Entonces, ¿cómo que yo soy así? No, hermano, deje esa vaina. Toda hora usted coqueteándole, no, eso está mal hecho. Pero es que nada, es que es la Biblia.
y es Cristo, y así no es Cristo. No, así no es Cristo, así no es el Señor. Hermano, parece que usted mantiene con ese, aquí esto parece un acordeón, esta frente todo el tiempo, usted no sonríe. Sonríe, hermano, sonríe, que es que Cristo nos da gozo. Sí, yo vivo gozoso, hermano. Estoy feliz. No como que, uy, ¿cómo será que estuviera enojado? No, hermano, sonría, gócese, alégrese, deje el mal genio, deje la ira. No, es que yo soy así. Es que yo no necesito sonreír para estar feliz. Déjeme así. Y la familia, todo el mundo le tiene miedo. Es que yo soy así. Espérate. Se supone que ya no te ves vos. Se supone que ya no me veo yo. Se supone que estoy sumergido en Cristo Jesús. Se supone que la vida que vivía en la carne ahora la vivo en la fe en Jesucristo. Se supone que estoy en Cristo, sumergido, lleno de Él. Entonces, no soy yo, es Jesús. Que no te veas vos, que no me vea yo, que se vea Cristo. Sí, por supuesto, Jesús fue lleno de amor. Jesús fue amable. Usted lo puede leer en la Biblia, ¿sí? La Biblia no dice literalmente Jesús sonrió, pero lea lo que dice la palabra de Dios. Y es un Jesús amable, aún con los fariseos que lo atacaban y lo azaraban. Yo veo y conozco a un Jesús amable. Sí, un Jesús apacible. Un Jesús que aunque tenía una mujer medio desnuda enfrente, pecadora, digna de muerte según la ley, Jesús no la condenó. Le dijo, yo tampoco te condeno, vaya, si no peque más. Va para casita, mi hija, y ya. Se acabó el problema, amable. Vio a un paralítico que hacía como 34 años estaba ahí paralítico al lado del pozo de Betesda. Y ese paralítico no se lo pidió, no lo buscó, ni siquiera sabía que era Jesús. Pero Jesús tuvo compasión de él, lo amó, tuvo compasión, se compadeció de la situación de ese hombre. Toda una vida ahí postrado al lado de ese pozo, pero su situación de paralítico le impedía llegar y sumergirse de primero cuando el agua se movía. Toda una vida ahí en ese lugar, año tras año, viendo cómo se iban oportunidades y esperando un año para tener una más y verla pasar. Pero Jesús se compadeció de él y nadie le tuvo que decir, Jesús, ¿por qué no orás por él? Jesús, venga a ver si de pronto. No, él mismo tomó la determinación y se acercó al paralítico y le dijo, ¿usted quiere ser sano? Y el paralítico ni idea tenía quién le estaba hablando y le dijo sus excusas y a Jesús no le importó. Jesús simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su lecho y sus 30 y pico de años de desgracia llegaron a su final. Es un Jesús amoroso, es un Jesús precioso. Entonces no se trata de mí, no se trata de lo que yo quiero, de lo que yo deseo. El hecho de yo sumergirme en Jesús, se trata de que ya no soy yo, sino que es Cristo. Se trata de que ya no debería verse lo mío, sino Cristo. Se trata de que yo todos los días debo menguar, necesito menguar para que Cristo se vea y se note mucho más en mí. De eso se trata el bautismo. Eso quiere decir, eso representa para usted y para mí el bautismo.